Este diplomado se va a tratar acerca de las neurociencias aplicadas a la educación y como bien nos decía el director, que va a ser un transcurso, ¿no? De diferentes clases. Hoy no vamos a hablar acerca de todo lo que es las neurociencias en la educación, sino vamos a hacer clase por clase, vamos a estar hablando poco a poco diferentes temas, diferentes ámbitos de la educación. Y hoy vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es las neurociencias y todo lo que abarca, ¿no? Entonces, les invito a que puedan asistir no solamente a esta noche, sino a todas las clases para que puedan salir beneficiosos después del diploma. Muy bien, entonces me gustaría igual que todos participen y pues me compartan sus conocimientos, sus experiencias, ya que todos son docentes, todos son profesores, entonces yo sé que más que yo incluso tiene experiencia en cuanto a la educación, estar trabajando aula día tras día en diferentes secciones, ¿no? Yo lo veo desde el punto, digamos, psicológico, pero ustedes viven el día a día, ¿no? Con los alumnos y los padres de familia y todo lo que es, ¿no? El aprendizaje. Entonces, ¿qué habilidades tiene el docente? A ver, para ser un docente, digan, wow, qué docente. ¿Qué habilidades tendría que tener un docente? Ahí quizás puedan participar, compartir en el chat. A ver, vamos a ver. Ya, buenas noches, dice Madeline. Muy bien, buenas noches. A ver, participen acá mis 12 participantes. ¿Qué habilidades tiene que tener el docente para ser un buen docente? Empáticos, muy bien, muy bien. Otro, ¿quién me participa más? Innovadores, muy bien. A ver, vamos a ver sus nombres. Voy a ver que todos me participen. Santos, Fanny, Sonia, Francisco, Rolando dice resiliente. Muy bien. Son diferentes habilidades, ¿no? Pero eso no significa, digamos, que si soy resiliente, a veces no soy tan creativo, pero tengo cosas, digamos, habilidades buenas y a veces habilidades que me faltan, practicar, aprender. Entonces, saber escuchar, dice Francisco. Muy bien. Entonces, ya tenemos, a ver, uno, dos, tres, cuatro. Muy bien. Dice empáticos, innovadores, resilientes, saber escuchar. Entonces, las aptitudes, el diseño. A ver, sí, creo que se fue. Ahí acá está. Las aptitudes de docentes se consideran un conjunto de conocimientos, ahí está, lo que ustedes saben, ¿no? El aprendizaje que tienen a través de la información que ustedes tienen, los conocimientos, las destrezas, las competencias básicas, que le permiten al profesor cumplir con sus responsabilidades profesionales de manera adecuada. Entonces, qué sería entonces para que un docente sea un docente habilidoso, tiene que ser un conjunto de conocimientos, ¿no? Sus conocimientos, sus destrezas, el ser resiliente, el saber escuchar, el que sean innovadores. A ver. Por ello, el profesor con su forma de actuar influye en la conducta de los alumnos. ¿Qué dicen ustedes? Si el profesor les trata de manera resiliente, los escucha, son empáticos, ¿será que el alumno va a ser igual o va a también tratar a sus compañeros, incluso al profesor, de la manera que el profesor trata a los alumnos? ¿Qué creen de esa parte? ¿Está en lo correcto o no? Dice nuevamente, les leo. El profesor con su forma de actuar influye en la conducta de los alumnos. ¿Qué creen? Es por ello que su actuación debe basarse en principios éticos fundamentales. ¿Cuáles son los principios éticos de un docente? Ustedes ahí, a ver, docentes, ¿cuáles son sus principios éticos? A ver, escríbame el chat o préndame el micrófono. ¿Cuáles son los principios éticos que ustedes tienen como docentes? Yo creo que cada profesional en su área, ¿no? Tiene la ética, ¿no? Qué seguir, ¿no? Cómo intervenir ante diferentes casos. A ver, algún ejemplo que tengan ustedes de un principio ético que como docentes en general no es una regla, una norma.
honestidad y respeto, muy bien. La trascendencia de la labor docente y su incidencia sobre la persona humana exige una moral profesional que asegura el prestigio de la profesión y el cumplimiento de la responsabilidad educativa. ¿Qué pasa cuando estos principios éticos, no? Por ejemplo, Rolando nos dijo que un principio ético sería que el profesor sea honesto, sea respetuoso con los alumnos. ¿Qué pasa cuando este docente es un docente que no es honesto, que no respeta a sus alumnos? ¿Qué va a pasar? Que la persona, el alumno en este caso, va a empezar a aprender de esta figura, ¿no? Del profesor. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque esa es su figura que ve todos los días. Entonces, ¿qué pasa también? A veces hay algunos docentes que el prestigio del profesional, del profesor, se cae al piso. ¿Por qué? Porque hay docentes que incumplen estos principios éticos, ¿no? Hay docentes que son irrespetuosos, no son honestos, tal vez están pidiendo favores para aprobar a los alumnos. Entonces, por estas razones, el prestigio del profesor quizás se ve interferida, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta mucho cómo nosotros o cómo ustedes, cómo es el docente, influye en el alumno, influye en el padre, influye en la sociedad. Es muy importante saber esto, cuánto ustedes influyen en la sociedad. Muy bien. Métodos de planeación y estrategias didácticas. Vamos a ver cuáles son los métodos de planeación y las estrategias didácticas. La planeación didáctica. Tenemos ahí planear. ¿Qué significa planear? Planear significa preparar la clase y cursos. ¿Cuántos días antes será que debo preparar mi clase y mi curso? A ver ahí, profesor Francisco, profesora Karina. ¿Cuántos días antes tengo que preparar la clase y mis cursos? O el curso que voy a dictar, que voy a desarrollar durante la semana, el semestre. ¿Cuánto tiempo antes yo preparo mi clase? ¿O cuán sería lo ideal? A ver, profesora Luz, profesor Joel, profesor César, ¿cuál sería lo ideal como docentes, como profesores? Preparar la clase con anticipación. ¿Cuánto tiempo antes? ¿Una noche antes? ¿Un día antes? ¿Unas horas antes? ¿Un mes antes? ¿Cuánto sería lo ideal de preparar mi clase para mis alumnos? Anual, mensual y diario, dice la profesora Madeleine. Muy bien, buenas noches. De 2 a 3 días antes, dice el profesor César. Muy bien. Dice también planear significa considerar las características de los estudiantes. Yo imagino que ustedes, ¿no? Profesores, docentes, conocen a sus alumnos, cómo son, qué hábitos tienen, ¿no? El contexto sociocultural de cada alumno. Entonces, en base a eso, yo también tengo que desarrollar mi clase, ¿cierto? Entonces, no le voy a poner algo que, digamos, él no entienda, no le voy a poner palabras o ejemplos, ¿no? En la preparación de mi clase con algo que ellos no entienden. ¿Cuánto es más fácil poder explicar, digamos, con mandarinas, que es lo que ellos conocen, a explicarles, digamos, con un objeto que ellos, para ellos no se imaginan o no lo tienen ni idea? Entonces, nosotros también como docentes tenemos que conocer las características de los estudiantes. También otra característica que tenemos que tomar en cuenta que es la edad, ¿no? La profesora Luz dice, lo tenemos en nuestro plan de trabajo, solo debemos preparar el material días antes. Claro. Entonces, lo que dice ya tiene la información. Lo único que a ella le falta sería preparar el material. ¿Qué voy a hacer con mis alumnos? ¿No? Algo así entiendo. También planear qué significa. Reflexionar sobre lo que se enseña. ¿Será que le estoy enseñando lo adecuado a mis alumnos? ¿Será que con esto, con estos ejemplos, con estas prácticas, con este examen, con este video, voy a lograr que mi alumno aprenda? Entonces, eso nosotros tenemos que reflexionar, ¿no? Como docentes. No poner letras por letras o hacer un examen por hacerlo, ¿no? Entonces tenemos que dar lo mejor
a los estudiantes. También planear es preparar las actividades y los materiales necesarios. Con ello, el profesor se asegura que sus alumnos aprendan al máximo. Lo que dice la profesora Luz, ¿no? Ya se tiene todo el plan de trabajo. Lo único que se necesita es hacer el material, ¿no? Entonces, esa es parte de la planeación, ¿no? Parte de cómo voy a desarrollar yo mi clase, cómo yo voy a hacer que mis alumnos aprendan. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir. La planeación, ¿qué permite? Impartir buenas clases. Claro, si mi planeación es la correcta, si yo he preparado mis clases con anticipación, 3 días antes, una semana antes, un mes antes, entonces ya está. Punto para mí. Si yo he considerado las características de mis estudiantes, que tienen 10 años, 16 años, 15 años, y sé cuál es su contexto sociocultural, ya sé cómo son, punto para el docente. Si he reflexionado sobre lo que se enseña, punto para mí. Entonces entonces mi clase, ¿qué va a ser? Una clase exitosa. Entonces yo ya voy a poder sentirme, ustedes como docentes se van a sentir satisfechos de que sus alumnos han sabido responder adecuadamente, han prestado la atención. ¿Por qué? Porque ustedes han preparado con anticipación, han tenido en cuenta todas esas características que se necesitan para lograr una clase es ideal, ¿no? Una clase donde los alumnos presten atención. Los componentes esenciales de un plan didáctico son, a ver, ¿cuáles son los componentes esenciales de un plan didáctico? Los objetivos o propósitos, eso tenemos que tener en cuenta también en cuanto a la planeación. ¿Ok? Entonces, para planear tenemos que tener en cuenta cuál es el objetivo, cuál es el propósito de enseñarles esto. ¿Será que solamente es por lo que la UGEL nos manda a enseñar esto? ¿O será que ellos necesitan, ¿no? Aprender esto? ¿Por qué? Porque los cursos que vienen más a continuación, en los siguientes años, llevan la misma secuencia. Entonces, nosotros tenemos que ver los objetivos y propósitos de mi clase, que sea una clase constructiva, que sea una clase que le permita abrirse puertas para otros aprendizajes. También, ¿qué nos dice? La organización de los contenidos. No le voy a primero enseñar a multiplicar, ¿no? Un ejemplo, sino haberle enseñado a la suma, ¿cierto? Entonces tenemos que organizar primero bien los contenidos. No en mi plan de trabajo yo no puedo estar poniendo cosas división, multiplicación o historia más adelantada si yo no he conocido primero la raíz o cómo desarrollar todo el contenido. Entonces, también es otro componente esencial. C, ¿qué dice? Las actividades o situaciones de aprendizaje. ¿Qué significa eso? Los ejemplos, las prácticas que yo pongo. Porque no solamente es, digamos, dictar información, sino yo también tengo que saber qué ejemplos le doy a mi alumno, a mi estudiante, para que ellos presten la atención y pueda hacer una situación de aprendizaje, ¿no? Tal vez un jueguito, tal vez una adivinanza, ejemplos de cómo yo, ¿no? Como soy tan creativo, soy un profesor que pilas, que sabe que a mis alumnos les gusta, ya creo una situación de aprendizaje que ellos al toque van a captar y van a aprender rápido. Y por último, que tenemos la evaluación de los aprendizajes. Entonces, si yo a mi alumno no le he puesto situaciones de aprendizaje, es decir, no le he dado ejemplos y luego le pido una evaluación, ellos de dónde van a sacar, digamos, la información, de dónde ellos van a rendir en la evaluación. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto, el objetivo, la organización, los ejemplos y al final la evaluación. Docentes, si tienen alguna pregunta, no duden en escribir ahí en el chat o quizás prender su micrófono, ¿ya? Para poder hacerlo más dinámico la clase de hoy, ¿ok? Muy bien, seguimos. Vamos a seguir. 5 corrientes dentro de la didáctica. Vamos a ver cuáles son las 5 corrientes. ¿Qué significa didáctica? La manera de enseñar, ¿no? ¿Qué maneras yo utilizo para poder hacer que mi alumno aprenda? Vamos a ver. La primera es
Didáctica tradicional. ¿Cuántos usan esta didáctica? A ver, ¿cuántos usan esta didáctica tradicional? Alguien que ya sepa más o menos qué significa didáctica tradicional. ¿Cuántos usan esta didáctica? A ver, vamos a hacer recuerdo. Capaz alguno de ustedes lo utiliza. Dice, es una clase expositiva o magistral en la que el elemento activo y dominador del conocimiento es el profesor. Es decir, ¿quién es el que sabe ahí? ¿Y quién es el que escucha? El profesor es el que habla y el alumno es el que escucha. En tanto, el alumno es un receptor, es el que escucha el mensaje, cuya atención se consigue mediante la imposición de normas disciplinarias que conllevan implícitamente el aprendizaje de la obediencia y la sumisión. En fin, la formación del individuo que requiere el sistema social. Es decir, ya entendieron, ¿no? ¿Qué significa esta didáctica tradicional? Es cuando el profesor es el que habla, ¿no? Imparte la clase, habla, lee, les explica. ¿Y quién es el que escucha? El alumno. ¿Por qué escucha el alumno? Porque en el colegio, en las aulas, hay normas, que si te mueves de la silla, ya estás castigado, vas a la dirección, que si hablas, ya te están sancionando. Entonces acá tenemos que, tenemos que tener en cuenta que el alumno es el receptor pasivo y el profesor es el que habla. ¿Qué más? El criterio que determina la evaluación en esta didáctica tradicional, ¿qué es? La comprobación de lo que el profesor habló, ¿cierto? Entonces, ¿cómo el profesor en esta didáctica tradicional comprueba que el alumno aprendió? A través de los exámenes, de los, a través de las evaluaciones, a través de los conocimientos memorizados, es decir, que cuando toca el momento del examen, por decirlo. ¿Qué tiene que hacer el alumno? Memorizarse todo lo que logró escribir, todo lo que logró anotar en el cuaderno y todo lo que el profesor habló y grabárselo para que en el momento del examen todo se acuerde, ¿no? A veces los alumnos, ¿no? Estén ahí con el cuaderno repasando y repasando. ¿Y qué hacen? Y más leen y memorizan que en realidad aprender lo que el profesor está diciendo. La evaluación se concibe como un elemento terminal del proceso educativo, relacionándose más con los trámites administrativos de otorgar calificaciones. Entonces, aquí en esta didáctica tradicional, la evaluación es a través de evaluaciones, ¿no? Sacaste 15, sacaste 20, sacaste 10, sacaste 8. Y los alumnos son los que tienen que memorizar toda la información que el docente le brindó. A ver, ¿qué les parece esta didáctica tradicional? ¿Funciona o no funciona? A ver, profesores, ¿qué dicen? Ahora les quiero ver participar. ¿Este método de enseñanza funciona o no funciona? ¿Qué dice? A ver, vamos a ver. Profesor Joel, profesora Carol, profesor Francisco, profesora Karina. ¿Funciona este método o no funciona? El profesor Rolando dice no. Profesor César dice, en la actualidad ya no funciona, no funciona. El profesor Carol dice no funciona. La profesora Karina no funciona. Este es el método de enseñanza que normalmente los docentes anteriores practicaban, ¿cierto? Donde el profesor hablaba, 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 hablaba y el alumno enseñaba. Ahora con el avance, ¿no? de las investigaciones se ha demostrado que hay mucho más formas de que el alumno aprenda, ¿cierto? Hay muchas más maneras de que el alumno logre ese aprendizaje que el docente quiere, que necesita. Entonces, miren, esta es la primera, ¿no? La didáctica. Ahí varios dijeron que no funciona. Vamos a ver la siguiente. La didáctica de tecnología educativa. ¿A cuántos nos ha funcionado esto en pandemia? ¿Cuántos han practicado esta didáctica en pandemia? Creo que nosotros no habíamos aprendido, ¿no? Todo lo que conlleva la tecnología educativa mientras no existía pandemia, ¿no? Porque sacábamos, o sea, era todo más accesible a nosotros, pero una vez que sucedió la pandemia, que todo teníamos que guiarnos, ¿no? Y gracias a eso, miren, estamos
hoy por hoy dictando, aprendiendo sobre una clase a distancia, ¿no? Entonces, una didáctica educativa también funciona. Miren, dice, confiere elevada importancia al trabajo docente en su fase de planeación. ¿Por qué? Porque ahí tengo la computadora, tengo el internet, donde yo busco videos, busco más ejemplos, donde me guío de otro docente que hizo otra cosa. Ya la UGEL está poniendo más así a disposición varios materiales, de manera que con base en los objetivos se desglosan los contenidos, se diseñan las actividades de aprendizaje y los cursos didácticos que conducirán al cambio de conducta esperado. Entonces, lo mismo que enseñaban, digamos, enseñaban en clases presenciales, ahora nos trasladamos a la tecnología, ¿cierto? Donde podemos brindar clase a través de una computadora, desde donde sacamos información a través del internet. Entonces, ¿cómo nosotros, a ver, ustedes les pregunto docentes, ¿cómo ustedes evaluaban en pandemia? ¿Qué métodos usaban para evaluar en pandemia a distancia? ¿Qué métodos hacían, no? Para darles ejemplos, dinámicas con sus alumnos. Porque si son, digamos, de educación primaria o de educación secundaria, necesitamos hacer que los niños no se aburran, no se cansen de la pantalla. Entonces, ¿qué métodos, qué cosas utilizábamos de internet para usar y tener una clase exitosa? A ver, alguien por ahí me dé algún ejemplo. ¿Qué métodos usaba? No usaban, no usaban Zoom, por ejemplo, para dictar sus clases, en pandemia. Yo creo que la mayoría, ¿no? Ha usado Zoom, ha usado Meet, ha usado diferentes estrategias o métodos, o quizás no sabía de ninguno, pero una vez que apareció la pandemia, los profesores tuvieron que ponerse las pilas a investigar y ver otras maneras de poder enseñar a los alumnos. Entonces, claro, mire, la profesora Madeline dice también por WhatsApp, ¿no? Entonces, hay diferentes maneras donde ahora la tecnología ha influido mucho en cuanto a la educación de nuestros estudiantes. Ya no podemos nosotros alejarnos de la tecnología, del internet, de todo este sistema, ¿no? Virtual. ¿Por qué? Porque ya es parte de nosotros, ya es parte de esta vida. Entonces nosotros tenemos que, igual como docentes, apoyarlos también, ¿no? Eh, en, en- en el internet, de la tecnología, en vez que los alumnos estén, por ejemplo, mirando videos, jugando, entonces dejarles tarea en internet, dejarles pequeños quizzes, dejarle pequeños, no sé, rompecabezas. Hay diferentes materiales donde el alumno a través de la tecnología pueda aprender. ¿Ya? Inocentes, siguiente, a ver, vamos a ver. Enseñanza basada en las competencias. ¿Qué creen en esta didáctica? Basada en las competencias. Yo creo que esta es la que están usando actualmente, ¿cierto? ¿O no? ¿Qué usan actualmente? ¿Qué didácticas usan para elaborar su plan de trabajo? A ver, vamos a ver lo que dicen las competencias. Enseñanza basada en competencias. A ver. Dice, tiene como fin que el alumno logre ser eficaz, flexible, creador, cooperador y autónomo, que sabe aprender y sabe hacer. La metodología didáctica ha de centrarse en quién, en el profesor, en el colegio, en el padre de familia o en el alumno. ¿En quién se va a centrar esta enseñanza? En el alumno, ¿cierto? En el alumno. Vamos a lograr que nuestro fin como docentes va a ser que el alumno sea eficaz, flexible, creador, cooperador y autónomo. ¿Qué más nos dice esta enseñanza, esta didáctica? La enseñanza basada en competencias integra aquello que permita alcanzar los fines propuestos, ya que siempre tendrá de música de fondo el eficticismo. ¿Qué significa eso?
el pragmatismo y la inmediatez. Es para el aquí y el ahora. Es decir, que el alumno va a lograr que ahora, no en el futuro, pueda aprender, pueda ser competente, pueda ser eficaz, pueda él mismo, por su iniciativa, buscar información. No que el profesor le tenga que decir, tienen que investigarme, tienen que hacerme la tarea, sino que el mismo alumno logre él interesarse por la clase, que la clase le guste. Ahí está, ya regresé. Entonces, ¿qué más nos dice? Saber que se debe ser evaluado y certificado por normas de competencia creadas por comisiones específicas de un aprendizaje fundamental. Entonces, acá, ¿quién les da a los docentes estas competencias? ¿Quién a ustedes, docentes, les da estas competencias, estas normas de pautas que tienen que hacer para su plan de trabajo? ¿Quién serían las comisiones específicas para que hagan el aprendizaje? ¿Quién sería este grupo encargado? ¿Quién será? La UGEL, ¿cierto? La UGEL es, acá en Perú, digamos, es el encargado de que brinde la información de cómo es la secuencia de clases que tiene que tener cada docente, cada institución y todo el plan de trabajo que tienen que hacer. Es decir, el otro es saber alcanzar un desempeño efectivo en una resolución de problemas según el contexto y la situación. Entonces, por ejemplo, la UGE les da, ¿no? Todo lo que es las competencias, ¿no? Competencia para primero, para segundo, para tercero, para cuarto, para quinto o para sexto. Entonces ahí les da. ¿Qué tiene que hacer el profesor? Tiene que lo mismo, planear la clase, reflexionar sobre qué cosa yo puedo hacer para que mi alumno aprenda en base a esta competencia. ¿Qué ejemplos yo le doy a mi alumno en base a esta competencia para que mi alumno aprenda? ¿No? Entonces, esto es lo que trata de decir la didáctica de las competencias, donde todo se centra en el alumno. El constructivismo. ¿Qué significa este método de enseñanza? Dilbert y Oldham se caracterizan la enseñanza constructivista por una serie de fases o pasos. Tal vez alguien ha hablado de esto, ¿no? De los constructivismos. ¿Qué significa? ¿Cómo es que el profesor enseña a través del constructivismo? La orientación en la que se da a los alumnos la oportunidad de encontrar un propósito o motivación para aprender el tema. Entonces, el docente acá queda ya no se centra en la competencia, se centra en qué? En que el alumno tenga un propósito, una motivación para aprender. Entonces, por ejemplo, tienen una clase de matemática y ustedes tienen que darle el propósito y la motivación. Entonces, muchas veces los alumnos se preguntan, ¿no? ¿Para qué voy a aprender esto si esto no me va a venir no voy a practicar cuando sea más grande, no voy a saber qué es trigonometría, química, física? Historia. Nosotros tenemos que darle, acá en el constructivismo nos dice que tenemos que darle un propósito y una motivación para que ellos se interesen por física, por trigonometría, por matemáticas. Elucidación durante el cual los alumnos aclaran sus ideas corrientes sobre el tópico de la lección. Esto puede lograrse con diversas actividades, tales como discusión de grupos, diseños de carteles o escribiendo. ¿Qué quiere decir esto? Que el constructivismo hace que el alumno participe, ¿no? Que digamos, que tiene una idea y lo comparta con su compañero, que el profesor intervenga y ambos o el grupo en general puedan lograr compartir sus conocimientos. 3. Reestructuración de las ideas. Este es el corazón de la secuencia de la lección constructivista. Consiste en un número de fases que incluyen. Esto es en cuanto seguimos en la didáctica del constructivismo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver.
clarificación, intercambio de ideas, lo que les decía, ¿no? Donde todo el salón participa, hasta el docente participa, durante la cual el lenguaje y significados de los alumnos pueden agudizarse y posiblemente conflictuarse, ¿no? A algunos no les puede gustar lo que otro compañerito opine. Entonces es aquí donde el profesor es el ideal para que pueda guiar y orientar a los alumnos. Los alumnos pueden tener ideas, ¿no? Ideas de lo que significa trigonometría, ideas de lo que significa química o alguna átomos, alguna idea acerca del tema. Otro compañero tiene otra idea. Es aquí donde el docente puede orientarles por qué camino ir, por dónde seguir, al contrastar con otros puntos de vista sostenidos por otros estudiantes y por la contribución del maestro. Entonces acá pueden incluso llegar a lo que es el debate, ¿no? Cada alumno tiene su punto de vista, unos a favor, otros en contra. Entonces aquí dice, ¿quién apoya acá? La contribución del maestro. Es por eso que el maestro es importante, que se pueda planear una adecuada clase, llenarse, nutrirse de información para que no solamente aprenda el alumno, sino también quizás aprenda el docente, donde tenga nuevas ideas y formas de pensar. También, ¿qué nos dice? La construcción de nuevas ideas a la luz de las discusiones previas y de demostraciones. Entonces, hubo un debate, por ejemplo, ¿no? Entonces ya un compañero que opinaba en contra, ahora que su otro compañero no estaba a favor, ya le da una luz, ¿no? Ya le da otra idea, otra manera de pensar. Es aquí donde el profesor les brinda a los alumnos otras formas de pensar, de idear o de hacer. Aquí los estudiantes pueden ver que hay una variedad de formas de interpretar los fenómenos a evidencia. Entonces aquí es, como les repito, es muy importante que el docente guíe a los estudiantes. Es cierto que van a hablar de un tema y hay un debate, ¿no? Entre alumnos están debatiendo, pero ¿quién es acá el que les tiene que guiar? Son los docentes, son ustedes. ¿Cómo se evalúa este tipo de didáctica? ¿Cómo yo evalúo a mis alumnos de esta manera si utilizo esta didáctica constructivista? La evaluación de las nuevas ideas, ya sea experimentando, razonando sus implicaciones, ¿no? Demostrando, digamos, los puntos que tienen y corroborar mediante bibliografías, mediante libros, mediante otras investigaciones, a fin de que el alumno, digamos que estaba a favor, saque, ¿no? Todo lo que se informó, todo lo que leyó y poder así, ¿no? De esa manera el docente pueda evaluar. Los estudiantes tratarán de diseñar las mejores maneras de probar las ideas alternativas. En esta fase, los estudiantes pueden sentirse insatisfechos con las concepciones que tienen. Entonces, por ejemplo, hay un debate acerca del trabajo infantil, ¿no? Entonces, ¿cuál es la manera de evaluar a estos menores, a estos estudiantes? Es que se pueda lograr que el alumno logre investigar, logre razonar sobre lo que está pensando, ¿no? O su posición que tiene. Algunos van a decir, uy, me equivoqué, pensaba que estaba a favor, pero una vez investigado, una vez leído, me he dado cuenta de que no tiene razón, debería estar en contra, ¿cierto? Entonces ya el alumno y ya el docente de esta manera puede evaluar cuánto ha investigado, cuánto se ha informado en cuanto a esta idea que ha tenido. 4. Aplicación de las ideas. Aquí se les da a los alumnos la oportunidad de utilizar las ideas desarrolladas en diversas situaciones, tanto familiares como inéditas. 5. Revisión es la fase final en la que se invita a los estudiantes a reflexionar sobre cómo han cambiado sus ideas, comparando sus pensamientos al inicio de la lección con los del final. Entonces, como digamos, les hablaba, ¿no? Se dejó un tema de explotación infantil o trabajo infantil. Unos estuvieron a favor, otros en contra. Con la investigación que hicieron, con los libros que leyeron, con todo el material que se apoyaron Ujú. para Yo, David, paso una mantener. pregunta.
Sí, para hace rato ya, mantener pues, su, sí, para hemos dado mantener en su posición. Carlos Sólido. Se ha dado Sí, sí, cuenta que pasando. Sí, has pasado. Ajá. Miguel, por ciento, sí. ¿Cuándo les dará el nuevo profesor año? Eddie, el profesor Eddie, hola, su micrófono está prendido, ya, muy bien. Este, ¿qué les estaba comentando? Ya, que la revisión, entonces, es la fase final, en la que se invita a los estudiantes a reflexionar. Y muchas veces acá cambian, ¿no? Cambian de parecer, cambian o siguen, ¿no? Pensando en que tienen la razón. Último, didáctica crítica. ¿Qué significa esta didáctica crítica? En sus programas de estudio se planteaban los propósitos del curso y propósitos de unidad. Entonces, como propósito del curso y como propósito de unidad. ¿Qué quiere decir eso? Se recomienda que se expresen con términos de productos de aprendizaje, con los que se conectan directamente con la evaluación, permitiendo reconocer los cambios de pautas de conducta de los alumnos. Entonces, en esta didáctica lo que se quiere lograr es que se planteen los propósitos del curso. ¿Cuál es el propósito de estudiar química? ¿Cuál es el propósito de estudiar matemáticas, ciencia, historia? ¿Y cuál es el propósito de la unidad? ¿Qué significa? ¿Qué voy a lograr con mi unidad de aprendizaje? ¿Ya? El profesor, más que un mediador o guía en el proceso de aprendizaje del alumno, se transforma en qué? Desde una perspectiva de un promotor del aprendizaje y un investigador de su práctica y de las condiciones sociales e institucionales que la influyen. ¿Qué quiere decir esto? Que el profesor ¿qué va a hacer acá? El profesor va a ayudar acá al alumno a que investigue, a que vaya o guíe al alumno en este proceso de aprendizaje. La evaluación, ¿cómo se evalúa en esta didáctica crítica? La evaluación se concibe como parte integral de todo el proceso seguido en el curso y no solo como la fase final y fundamentalmente administrativa. Entonces, repetimos, en esta fase didáctica lo que se logra es que como docente yo vaya guiando a mi alumno en diferentes fases, en la fase introductoria, en la fase de la investigación y la fase de la conclusión. Mi evaluación va a ser de todo, desde el principio, cómo se comportó, le interesó el tema, estaba prestando atención al tema, investigó, cuánto investigó, cuáles son sus fuentes y al final, ¿no? Hizo un buen resultado, un buen proyecto. No solamente me voy a fijar como docente en el proyecto, sino voy a fijarme en todo el proceso que tuvo que pasar el alumno para llegar a la conclusión. Así se evalúan los aprendizajes logrados por los alumnos, pero también el programa de trabajo, sus propósitos, la organización del contenido, las actividades de aprendizaje, la dinámica del grupo, los apoyos y materiales didácticos, la relación profesor-alumno, en fin, todos los elementos que participaron en el proceso con el fin de corregir y transformar el plan de trabajo. Entonces, ¿qué quiere decir? Realmente, como les estaba diciendo, acá el docente, ¿qué evalúa? ¿Evalúa solamente el resultado o qué evalúa aquí el docente? ¿Qué evalúa acá el docente? Acá el docente evalúa todo el proceso, los propósitos, el programa de trabajo, las actividades que hizo el alumno para informarse, para aprender más, la dinámica del grupo, ¿no? Si es un proyecto, un proyecto en grupo, entonces vamos a ver quiénes participaron, quiénes no participaron, si incluyeron a todos los del grupo, o solamente hizo uno y dejó a los tres de lado, entonces vamos a tener que evaluar todo este proceso. ¿Qué les parece, a ver, profesores, este proceso? ¿Qué les parece esta didáctica? De todos los que hemos hablado, ¿cuál les parece más asertiva, la más adecuada para donde ustedes están laborando, ustedes están siguiendo, impartiendo las clases? ¿Qué dicen, profesores? La didáctica crítica, la didáctica constructivista, la dinámica basada en las competencias, la dinámica tecnológica o la didáctica tradicional. ¿Cuál es el que le llama más la atención o cuál tiene dudas?
A ver, docentes acá, alguien que quiera participar o quizás quiera aportar a este, a esta exposición. Alguien que quiera aportar, que tenga dudas. Todo está bien, están entendiendo todo, docentes. Está todo, quedando todo claro. Sí, docentes, todo está quedando claro para seguir avanzando. ¿O hay algo que tienen duda todavía? Sí, miren, ustedes permanecen en silencio, yo puedo interpretar que tal vez no les está gustando, no les está entendiendo, o quizá todo está bien. ¿De qué manera lo interpreto? El profesor Rolando dice que todo está claro. Ya, muy bien, entonces, con eso ya puedo avanzar. Como les repito, si tienen dudas docentes, ahí escriban ahí en el chat, ya para poder aclarar las dudas o quizás aportes, ¿no? Tienen otra manera, otra perspectiva de ver estas didácticas y podemos ahí conversar, ¿sí? Vamos a seguir entonces. Estrategias organizativas y didácticas. Vamos a ver entonces qué estrategias, qué hago yo para organizarme, para que mis clases sean las correctas, sean las mejores, sean las más funcionales. Denominadas también estrategias de enseñanza son la secuencia de actividades del profesor y los alumnos en diversos estilos de trabajo, combinando métodos y técnicas de enseñanza en función de los objetivos a lograr, las características de los alumnos, los contenidos, los recursos, el ambiente. ¿Ok? Entonces acá, también se llama estrategias organizativas, pero también se llama estrategias de enseñanza. Entonces, yo como docente, ¿qué estrategias tengo para enseñar a mis alumnos? Ahí vamos a buscar la participación de acá de mis docentes, de mis profesores. A ver, vamos a preguntar a la profesora Karina. Profesora Karina, ¿qué estrategias usted da o practica para que sus alumnos puedan aprender? ¿Qué estrategias de enseñanza tiene? A ver, profesora Melanie, profesora Luz, profesor Pau, profesor Joel, ¿qué estrategias de enseñanza tienen ustedes? ¿Cuáles son las que más les funcionan en su salón, en su colegio? A ver, vamos a ver que me escriben ahí en el chat. ¿Qué estrategias ustedes tienen para hacer que sus alumnos aprendan rapidito? ¿No usan estrategias, profesores? Yo creo que sí usan estrategias, sino que están tímidos, ¿no? No quieren escribir, no quieren hablar. A ver, voy a seguir avanzando, ya mientras ustedes escriben, vamos a ver. ¿Qué nos dice? Son las secuencias de actividades, como le decía, ¿no? Ahí les estoy dando ejemplos. Las secuencias de actividades. ¿Qué ustedes, profesores, qué hacen para esta secuencia de actividades? Tal vez un video, tal vez un juego, tal vez una historia antes de empezar. ¿Qué hacen para iniciar una clase? ¿Cuáles son sus estrategias de enseñanza? ¿Cuáles son sus objetivos a lograr? ¿Será que preparan materiales o será que solo traen imágenes? Esas son estrategias. A mis alumnos les funcionan los cuentos, que yo al principio les cuente una historia relacionada al tema. Y ya con eso mis alumnos se quedan enganchados con mi tema y yo puedo lograr que aprendan. Miren, ahí dice la profesora, dice dinámicas y dedos. Entonces, si son niños pequeños, ¿no? Y hasta con los grandes funcionan lo que son las dinámicas, ¿no? El estar moviéndose, no solamente quedándose ahí en la silla, sino también a ellos les gusta, digamos, moverse, hacer competencias, debates. También otra opción es los videos, ¿no? Mostrar alguna reflexión, algún video introductorio acerca del tema. También, ¿qué nos dice? Otra estrategia organizativa es el manejo de diversas opciones de enseñanza para distintos problemas.
de aprendizaje. Mira, y la profesora Karina dice canciones, cuentos, así, exacto. Si cada profesor, tanto como la profesora Fanny como la profesora Karina, ya conocen a sus alumnos, ¿no? Ya saben cómo sus alumnos, ya saben ya qué manera les puede hacer que capten la atención de los alumnos. Entonces, a la profesora Karina le funciona el canto. Uy, la profesora empieza a cantar y ya todos voltean a seguir su canción. Entonces, es una manera en que la profesora Karina hace para que sus alumnos presten atención. Y yo estoy segura que cada uno de ustedes tiene un método para llamar la atención de sus alumnos y captar esta atención, ¿no? ¿Qué es lo que se necesita? Es el manejo de diversas opciones de enseñanza y tenemos dinámicas, videos, canciones, cuentos para distintos problemas de aprendizaje. Por ejemplo, para matemáticas yo puedo usar una canción de multiplicación, ¿cierto? Para historia, ¿qué puedo usar? Un cuento, un relato, una anécdota. Entonces ya con esos pequeños detalles, ya yo estoy captando la atención de mi alumno, así sea de secundaria, así sea de primaria, ya estoy captando la atención y decir que parece que esto fuera divertido, ¿no? Entonces no lo van a ver como más una clase aburrida, lo van a ver como más una clase de participación, donde ellos se integran, puedan conversar, puedan dialogar. ¿Qué más dice? Considerando que el currículum es variado y que la programación contiene contenidos enfocados al aprendizaje de contenidos, de actitudes y de procedimientos. Por lo tanto, las formas de organizar su enseñanza deben variar y para ello el profesor debe contar con una serie de metodologías con diversos niveles de dificultad. Entonces, acá ustedes como docentes, ¿qué significa? Que yo le tengo que practicar a mi alumno lo mismo, mi misma estrategia todos los días que llevo clase con él. ¿O qué dice acá? ¿Qué estamos aprendiendo hoy? Que yo como docente tengo que contar con una serie de metodologías, una serie de estrategias. Un día haré una canción, otro día haré un cuento, otro día traeré unos títeres, por ejemplo. Otro día haré dinámica, otro día quizás les saque a mis alumnos al frente y los haga participar, que hagan teatro. Entonces, acá el docente tiene que ponerse ahí creativo, full creativo. ¿Para qué? Para que el alumno no se aburra y diga que cada día va cambiando de metodología, de estrategia, con el fin de qué? De captar la atención del alumno. ¿Ok? Muy bien. Estrategias organizativas. Vamos a ver. El aula es vida, es diversidad. Tiene que ser comunicación y contacto. El aula no solamente docentes es para venir y estar ahí el alumno sentado y que usted esté parado toda la mañana y que usted hable y el alumno escuche. No, las clases que deben ser de diversidad, tiene que haber comunicación y contacto, es de interacción. Cuanto más organizada esté como cooperación, cuanto más dirigida a la ayuda recíproca, es decir, trabajo en equipo y compartida, más capaz será de contribuir a las necesidades de un aula diversa, ¿no? Hay alumnos que les gusta participar, les gusta hablar, les gusta salir al frente, pero hay alumnos que les gusta más estar sentaditos, reflexionando, analizando más las cosas. Entonces, ¿qué tengo que yo hacer como docente? Tengo que abarcar mis dos tipos de alumnos. El alumno que le gusta participar, el alumno que le gusta salir, el alumno que le gusta hablar, y también tengo que abarcar a mi otro tipo de alumno, que le gusta estar más reservando, más en silencio, analizando. Entonces, mi clase tiene que ser impartida para este tipo de alumnos que yo tengo. Estrategias didácticas. El concepto de estrategias didácticas se involucra con la sección, con la selección de actividades y prácticas pedagógicas en diferentes momentos formativos, métodos y recursos de la docencia. Hacer una distinción conceptual entre método, técnica y estrategia.
Permite asumir coherentemente el aprendizaje colaborativo como una propuesta para los espacios medianos o de orden tutorial. Entonces, como les decía, lo que les repetía, acá el docente tiene que practicar, ser creativo. ¿Qué hago para que todos mis alumnos aprendan, les capte la atención de ellos? La estrategia da sentido y coordinación a todo lo que se hace para llegar a la meta. Entonces, desde el principio hasta el final, ustedes que tienen que ver la manera en que puedan lograr captar la atención del alumno. ¿Qué estrategias estoy haciendo? ¿Será que solamente estoy hablando del tema, llego a clases y solamente empiezo saludando y apenas ya empiezo hablando del tema? ¿O estoy dando una introducción pequeña, estoy haciendo una actividad, un juego? Entonces tenemos que ver las diferentes estrategias para lograr la meta, ¿no? ¿Cuál sería la meta? Que el alumno aprenda. La estrategia debe estar fundamentada con un método. ¿Qué método estoy siguiendo? Entonces, ya ustedes ahí como docentes saben, ¿no? El plan de trabajo, cuáles son los métodos que tengo que seguir. Muy bien. Al entender que la estrategia didáctica es el conjunto de procedimientos apoyados en técnicas de enseñanza que tiene por objeto llevar un buen término la acción pedagógica del docente, se necesita orientar el concepto de técnica como procedimientos didácticos y el recurso particular para llevar a efecto los propósitos planeados desde la estrategia. Entonces ahí, la UGEL o la dirección me da todo el plan de trabajo que yo necesito como docente, ¿no? ¿Qué es lo que, qué es lo que tengo que enseñar a mi alumno? Ya, pero yo como docente también tengo que poner de mi parte, ver todo lo que, todas esas técnicas, todos esos procedimientos que yo tengo que crearme, ser creativa para que yo, como conozco a mis alumnos que son, tal vez modificar un poco el plan de trabajo. Ya no uso canto, ahora uso cuentos. Entonces yo estoy practicando una técnica. Tal vez sacarlos a que hagan un experimento y diferentes otras cosas. ¿Para qué? Para que se logre la acción pedagógica, ¿no? Que es cumplir el plan de trabajo. Las estrategias didácticas apuntan a fomentar procesos de autoaprendizaje, aprendizaje interactivo y aprendizaje colaborativo. Entonces, si el docente tiene claro estos puntos, tiene claro el plan de trabajo, tiene claro cuál es la meta de mi plan de trabajo o de mi día de clase, ¿no? Mi logro. Entonces, ¿qué va a hacer que mi alumno también esté confiado, ¿no? Que mi alumno pueda tener un autoaprendizaje, que mi alumno pueda estar interactivo, pueda compartir con sus otros compañeros lo que aprendió en clase y a la misma vez poder ayudarnos. Si acá el profesor, en esta fase, el profesor está perdido, no sabe, no investigó, quizás se le olvidó algún material, ¿qué podemos esperar acá del alumno? ¿Será que podemos esperar que el alumno pueda lograr el logro de la clase? ¿Será que el alumno tenemos que esperar que el alumno realice las actividades adecuadamente si el profesor no se preparó como debería prepararse? Yo creo que si el docente, ¿no? está preparado adecuadamente, hace su plan de trabajo, se planifica días con anticipación, se hace sus materiales, entonces el alumno va a ver que el docente está seguro, está confiado de lo que va a hablar, de lo que va a enseñar, y el alumno va a poder ser muy participativo en clase. Tipos y características de las estrategias didácticas. En este caso se presentan distinciones en dos diferentes ejes de observación. ¿Cuáles son los dos ejes? Vamos a ver. La participación que corresponde al número de personas que se involucran en el proceso de aprendizaje y que va del autoaprendizaje al aprendizaje colaborativo. Ese es uno. ¿Qué significa? La participación, donde todos los alumnos en clase se involucran en este aprendizaje. Una vez que ellos se nutren con el aprendizaje que dio el profesor, que dio el docente,
ellos mismos van a empezar a investigar, a buscar, a leer más, a preguntar. Entonces ya empieza a llenar, a hacer un autoaprendizaje. Entonces, cuando el alumno ya tiene un autoaprendizaje, empieza que y le agrada el tema, le parece interesante y hay una actividad, ¿no?, de reforzamiento en donde tiene que enseñar o ayudar a otro compañero, se va a lograr lo que es la participación. Y por otra parte, las técnicas que se clasifican por su alcance, donde se toma en cuenta el tiempo que se interviene en el proceso didáctico. ¿Cuánto tiempo? Acá quiere decir que cuánto tiempo es que yo tomo para que mis alumnos logren entender un tema. ¿Será que es tema, es clase de un día? ¿Será que serán clases de 2 días, de 3 días? ¿Cuánto es que yo como docente me demoro para lograr que mis alumnos entiendan completamente el tema? ¿Cuánto es el tiempo que demoro que mis alumnos empiecen a investigar por su propia cuenta? ¿Cuándo es que logro que el alumno empiece a ser más colaborativo, empiece a ayudar a su compañero en base a su autoaprendizaje? Entonces ahí tenemos los dos tipos de participación, ¿ok? El tiempo en el que se demora y el autoaprendizaje y el aprendizaje colaborativo. Clasificación de estrategias y técnicas desde la participación. A ver, ¿cuántas practican ustedes? Vamos a ver acá. Participación, ejemplos de estrategias y técnicas. A ver, ¿qué actividades ahí les he puesto ejemplos? En cuanto al autoaprendizaje, tenemos el estudio individual. Ejemplos, ¿qué sería ahí? Que entregarles un libro, ¿no? ¿No? Que lean un capítulo, un párrafo. Ese es el autoaprendizaje. Otro ejemplo que les he puesto es la búsqueda y análisis de información, elaboración de ensayos, tareas individuales, proyectos, investigaciones, etcétera. Entonces acá, ¿cómo es que yo logro que mi alumno tenga su propio aprendizaje? Dejándole estas actividades, ¿cierto? Entonces yo, si a mi alumno les dejo elaboración de ensayos, búsqueda de información, estoy teniendo que el alumno tenga como tarea, como actividad, que busque su propia información, que investigue, que lea, que estudie, ¿ok? Vamos a seguir viendo otros ejemplos, por ejemplo, de aprendizaje interactivo. ¿Qué significa este aprendizaje interactivo? Donde interactúa una o más personas. Por ejemplo, ¿qué actividades les puedo dar a mis alumnos? Es importante. Las exposiciones del profesor, conferencias de un experto, tal vez a clases, ¿no? Traer un invitado, ¿no? Alguien que sabe más del tema que necesariamente no sea el profesor. Tal vez van a hablar de historia, ¿no? Hablar con una persona, con otra persona que pueda venir al colegio y conversarles acerca de este tema que tiene mucho más conocimiento. Entrevistas, ¿no? Entrevistar a un cantante, entrevistar a un matemático, entrevistar a un policía, ¿no? Dependiendo del tema que ustedes quieran tratar. Hay diferentes docentes, diferentes formas en que nosotros podemos hacer nuestra clase más dinámica, más interactiva. Entonces, como ahí dice, ¿no? Interactivo, ya no solamente es el docente y el alumno, sino ya involucro a terceros, ¿no? Ya involucro a más personas. Visitas, por ejemplo, ¿no? Ir al zoológico, ir al museo, ir a la municipalidad, dependiendo, ¿no? De qué es lo que se va a desarrollar en la clase. Paneles, debates, seminarios, ¿no? Donde el alumno pueda participar. Como les repito, este aprendizaje interactivo no solamente es lo que es el alumno y el docente, sino se abarca a terceros, a otras personas. Y también tenemos el aprendizaje colaborativo. ¿Qué significa este aprendizaje? La solución de casos, ¿no? Ahí el docente va y les muestra o les habla, les comenta o les da un caso. ¿Qué harían ustedes como alumnos si pasara esto, ¿no? En matemática, ¿no? Los casos que hay en matemática. Métodos de proyecto, aprendizajes basados en problemas, análisis y discusión en grupos, discusión y debates. Entonces aquí es cuando ya participan entre alumnos y profesores.
donde el docente es el que guía, es el que orienta, es el que dirige el proyecto, dirige el caso, el problema, los debates, la discusión, pero acá, ¿quién más interviene? Los compañeros de clase, ¿no? Entre grupos de clase. Tal vez puede haber un debate, ¿no? Primero A con primero B o primero C. Entonces ahí está generando otro tipo de aprendizaje, donde el alumno va a tener que practicar, informarse, leer para dar un buen discurso, dar un buen debate. Entonces hay muchas formas donde nosotros como profesores tenemos que ponernos creativos y así nuestro alumno va a poder aprender. Por otro lado, también pueden clasificarse según el uso que se haga del proceso, ya sea como técnicas que se ensamblan dentro de la estrategia general de un curso o como estrategias que se implementan a lo largo del semestre. ¿Ok? Clasificación de estrategias y técnicas según su alcance. ¿Ya? ¿Qué vimos al principio? Según su participación. Ahora vamos a ver según su alcance. ¿Ya? A ver, ¿qué nos dice ahí? Un alcance sería técnicas, periodos cortos y temas específicos. ¿Qué actividades le pongo yo como docente a mis alumnos? Métodos de consenso, juegos de negocio, debates, discusión en panel, seminarios, simposios, juegos de roles, simulaciones. Entonces, yo con esto, ¿qué logro? Que mi alumno aprenda cosas cortas, o sea, en poco tiempo que mi alumno aprenda de un tema en específico, ¿ok? Entonces vamos a hablar acerca de la fotosíntesis, ¿no? Es un tema. Entonces, mi meta, mi logro es que el alumno aprenda acerca de la fotosíntesis. Entonces, ¿qué hago yo? Un juego de roles, una simulación. Entonces, yo saco a mis alumnos a que simulen que son una planta, ¿no? Que pasan por el proceso de fotosíntesis. Entonces, ya estoy logrando que mi alumno se interese mediante esta simulación, ¿cierto? En periodos cortos y con temas específicos. ¿Qué significa estos temas específicos? Que ya no lo voy a ver en la siguiente clase, ¿ok? Este alcance no funcionaría correctamente si lo llevo o va a ser una clase extensa, larga, que va a durar una semana, 2 semanas, sino de temas específicos. ¿Ok? Como por ejemplo puede ser días, ¿no? De celebración, el Día del Trabajador. Entonces yo sé que ese día voy a enfocarme en que mi alumno a través del Día del Trabajador pueda yo formar mi estrategia, mi plan y pueda mi alumno aprender. También, otro tipo de alcance sería para los periodos largos, aprendizajes colaborativos, métodos de caso, aprendizaje basado en problemas, métodos de proyectos, sistemas de instrucción personalizados. Entonces, estos de acá, estos ejemplos, estas actividades funcionan muy bien en cuanto a los periodos largos, ¿no? Yo sé que esta clase, ¿no? Lo que voy a desarrollar con mis alumnos va a durar 1 a 2 a 3 clases. Entonces ya, yo tengo que hacer un aprendizaje colaborativo, ¿no? Trabajos en grupo, que formen grupos, métodos de caso, etcétera. ¿Ya? Muy bien, docentes. ¿Alguna pregunta que tengan hasta aquí? Ya, esta es la primera clase introductoria que tenemos. Les, les doy la palabra para que ustedes puedan, sus aportaciones, tal vez sus consultas que tengan acerca de este tema. ¿Está todo claro? ¿Alguna duda que tengan sobre las didácticas, sobre las organizaciones, sobre las clasificaciones? ¿Qué dicen docentes? ¿Ha quedado bien la clase o ha quedado algo en duda? Tal vez estrategias, alguna estrategia no ha quedado clara. Las didácticas, ya dijimos, ¿no? Hay 5 tipos de didácticas, ¿no? Como
docentes desarrollamos. Quizás ustedes ya lo sabían, ¿no? Y simplemente les estoy refrescando la memoria. Como les decía, esta es la primera clase, entonces conforme pasen las clases vamos a seguir aprendiendo, ¿ok? Vamos a seguir aprendiendo, vamos a seguir participando. Muy bien, profesor Rolando, todo está quedando claro. Muy bien, entonces, algún otro profesor que le haya quedado en duda o también está conforme con lo que aprendió hoy? ¿Sí? Entonces, para el próximo jueves, me parece que va a ser la siguiente clase. Profesor Francisco también dice conforme. Les espero a todos nuevamente. Ya ahí seguramente les avisarán cuándo será la próxima clase. Y vamos a seguir aprendiendo, profesores. Este es un tema extenso, lo que es la neurociencia aplicado a la educación, ¿no? Es un tema amplio donde vamos a hablar de todo, ¿no? Cómo llegar al alumno, cómo trabajar de profesor a profesor, de profesor a padre de familia. Entonces tenemos que primero empezar por lo pequeño, ¿no? Cómo nosotros como docentes estamos impartiendo la clase. Y ya como les repito, conforme pasen las sesiones, las clases, vamos a ir aprendiendo cada vez más. Entonces, todo ha quedado claro, ¿cierto? Sí, muy bien. Entonces les damos el pase al Instituto Latinoamericano para que nos despida de esta clase. Sí, por ahí está. Profesora Fanny, profesora Karina, ustedes que han estado ahí, ¿les ha quedado claro? ¿Todo bien? Sí. Profesora Madeleine, profesor César, ¿sí? ¿Alguna cosa que necesitamos reforzar, aprender? Parece que todo está bien. Muy bien. Entonces, les esperamos, profesora Karina, profesor Francisco, profesor Rolando, profesor Santos. Les esperamos para para la próxima clase.